eh, con las presentaciones de este sábado en nuestra feria del libro, pues que ya se va perfilando hacia el final. Esta es la penúltima presentación. Yo quiero, primero que nada, agradecerles por su presencia, por darle vida a esta idea y a este proyecto que tenemos con las 40 casas que decidieron apoyarnos y presentar sus publicaciones más actualizadas. Hay unas obras que no son necesariamente actuales, pero son de gran valor académico. Entonces, gracias por sumar con nosotros para la lectura, en primer lugar, para la cultura, para el pensamiento, y pues, que invariablemente les ayudarán en sus herramientas discursivas en el lugar en donde estén, donde tengan que defender un punto, promover alguna cosa, negociar alguna otra. Entonces, muchas gracias. Ha sido realmente muy exitosa esta 10ª Feria del Libro. Y ahora nos corresponde, pues, pasar a la presentación de lo que en la música sería un rockstar, que es Foreign Affairs en español, esta revista que todos conocemos, que a todos nos... Y si no es así, pues díganme. Cuando vemos la portada de una nueva Foreign Affairs en español, a mí me da una sensación siempre de alegría, de saber que voy a poder leer algo nuevo, un análisis distinto sobre lo que acontece en el mundo vinculado con América Latina y en algunos casos no vinculado con América Latina, pero con también el añadido de que está en nuestro idioma. Foreign Affairs Latinoamérica, la última revista está dedicada principalmente a analizar la crisis entre Rusia y Ucrania, con varias de las derivadas que tiene esta crisis, en particular para América Latina, pero no exclusivamente, y contiene también otros temas que son de enorme actualidad, como por ejemplo el tema de la evolución de las criptomonedas, con la pregunta si son una solución o un problema para el sistema financiero tradicional. Saquen sus propias conclusiones. También está un diálogo sobre los 2 años del TEMEC de Juan Carlos Baker, el ex subsecretario de Economía, una parte principal de la negociación de ese tratado. También un tema importantísimo que tiene que ver con la agenda de género, en donde se afirma por qué los autócratas temen a las mujeres. Entonces, pues la invitación está desde la portada para que todos ustedes puedan adquirir esta revista. Está aquí atrás en el stand del ITAM, de Foreign Affairs en español. Realmente los precios están muy bien para todos nuestros presupuestos. Entonces, nuevamente la invitación para que puedan visitar este stand y todos los demás que integran la feria. Bueno, yo tengo el gusto de moderar esta presentación sobre la última revista Foreign Affairs y quiero presentar a las personas que están aquí conmigo. En primer lugar, saludar y dar las gracias al doctor Jordi Baccaria, quien es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, editada en México, perdón. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido el director del Barcelona Center for International Affairs, miembro de la red euromediterránea de institutos de análisis socioeconómico. En fin, tiene una gran trayectoria el doctor Jordi Baccaria. También está con nosotros la maestra Montserrat Arce, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Y maestra en Estudios de Guerra por el King's College de Londres. Ha escrito, es autora del artículo La guerra
por otros medios, como con la interrogante, y las sanciones como medida de disuasión, en el caso de Rusia y la invasión de Ucrania, en esta revista, y también la doctora Lina Gamboa Combs, quien es profesora investigadora de la Universidad Anáhuac en el campus del norte, licenciada en RI y Civilización y Lengua Francesa por Scripps College, Claremont University en California, maestra en Economía Política Internacional y doctora en Política por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Jordi para que nos haga pues, un comentario de inicio sobre esta revista que estamos presentando y sobre la revista en general de Foreign Affairs. Adelante, Jordi. Muchas gracias, Alejandro, doctor Alday. Bueno, la parte comercial ya la hice y se lo agradezco. O sea, insisto, ahí detrás en el stand no solo tendrán esta revista, sino muchas más. Y además rematamos todos, menos el director, ahí sigue, pero todo está en remate, ¿no? El director sí está en remate en parte, porque estoy aquí gracias a que sí he sido catedrático en la Autónoma de Barcelona, pero desde el mes de septiembre soy profesor emérito, con lo cual me han liberado de mis cursos de grado en Barcelona y me permite estar en esta época acá en México, que siempre es un placer regresar, con ocasión pues, de esta feria del libro de Relaciones Internacionales, también organizada por el Instituto Matías Romero. Entonces, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación de poder estar aquí presentando la revista. Fíjense que, de hecho, hemos salido con el tema de Ucrania en el número de abril, justo pues cuando ya el 24 de febrero empezó la invasión, vimos que había que hacer un cambio. La ventaja a veces que tenemos en Foreign Affairs es que podemos ser muy rápidos en la actualidad. No siempre es fácil, pero a veces sí podemos hacerlo y lo hicimos. Ya salimos rápidamente en abril con el tema de la invasión. En el número que presentamos de julio también pues el impacto para Latinoamérica, y en el número que saldrá ahora, que por retrasos de imprenta no ha podido estar hoy aquí, pero que saldrá ya en la próxima semana, es todo el impacto de la crisis agroalimentaria y sus efectos también en América Latina. Es decir, hemos tenido 3 números dedicados a todo lo que es las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, pues obviamente el tema de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, preocupa a Foreign Affairs, preocupa al mundo. Desde Europa preocupa a veces quizá un poco más, los efectos que vemos o los impactos pueden ser distintos. Obviamente es una guerra en el escenario europeo, es un país, Ucrania, soberano, independiente, invadido, es una guerra con toda su crueldad, es una guerra híbrida donde hay, pues como vemos, no solo ataques a la población civil, sino sabotajes en uno y otro lado, guerra de información y de desinformación, y también con todos los medios actuales de una gran importancia. Hay ciberataques, hay nuevas tecnologías, y lo hemos visto también en esta competencia, incluso en armas, ¿no?, que tienen los dos ejércitos. Y, por supuesto, hay el riesgo de una guerra nuclear. Pues Rusia, que no es una potencia económica, porque no deja de tener un tamaño, una dimensión económica, por ejemplo, como la economía de España, en cambio sí tiene una dimensión nuclear preocupante en todas las derivadas que pueda haber pues, en este conflicto. Por lo tanto, en el número que presentamos y la parte que va a referirse, pues vamos a tratarse, es muy interesante, ella ya explicará, porque es los límites o las consecuencias que tienen los mecanismos de sanción, pero esto forma parte también de esta guerra híbrida, es decir, las sanciones pueden ser lentas, pueden ser un efecto boomerang que vuelva sobre Europa, y ya estamos viendo algunas de las consecuencias que tiene sobre todo el tema de suministro energético en Europa, la amenaza de recesión, la inflación,
que también aparece pues, en todo el mundo, pero también en Europa con una cierta importancia. Y luego también, pues, Alina nos hablará de las criptomonedas, y en eso también un tema muy importante. Yo quizá por edad, ¿no, Alina? Pero, en fin, hay un autor, un economista en Estados Unidos que está en el Mercator Institute, en la George Mason University, donde yo estuve varios años, y es Tyler Cowen, y él dice, yo en cuanto a criptomonedas estoy esperanzado, pero no soy converso, ¿no? Yo igual, o sea, estoy esperanzado, pero todavía no soy converso. Ya veremos si me da tiempo. Y me hizo gracia una entrevista que está publicada y es en abierto en Mackenzie Institute, porque él dice, no, claro, en el año 92 Internet, yo tampoco lo veía muy claro. Bueno, yo en el año 92 estaba en la George Mason University y recuerdo que mis comunicaciones con Europa eran de un sistema arcaico. Hoy ustedes, muchos jóvenes, pues ni se lo imaginan, ¿no? Pero enviar mails era una cosa complicadísima y muy poco uso, porque si la otra parte no tenía, pues tampoco servía de nada, como todos los sistemas de comunicación de red. Pero luego cuando enviábamos archivos teníamos un sistema de teléfono, de esos de línea, ¿no? Fijos, que tenías que escuchar la señal y ponerlo encima de un sistema donde ahí enviabas archivos. Es decir, claro, dices, en el año 22 no nos creíamos eso, pero estamos ya en el 2022, ¿no? Y no solo nos lo creemos, sino que no podemos prescindir de ello, ¿no? Entonces, bueno, déjenme estar en la situación de esperanzado y no converso. Solo para hacer referencia, pues, a los demás artículos. Obviamente ahí hay que citar pues los artículos que en este número de la revista de Jorge Jain y Andrés Servín. Ahí relacionan muy bien todo el tema de China y Rusia con América Latina. Todas las nuevas alianzas que se pueden estar pues formando, ¿no? Y es un artículo de gran interés. Jorge Jain también ha participado en este proyecto, que inició también en un artículo en Foreign Affairs Latinoamérica sobre lo que sería la actitud de América Latina en lo que se llama pues el no alineamiento activo, es decir, participar de una manera distinta en el ámbito internacional desde América Latina. También un artículo de Armando Chacoceda y Adriana Bosner sobre cómo Rusia está intentando penetrar en tanto en ámbito de comercial como inversiones, pero también en venta de armamento en algunos países de América Latina. Y ahí también las últimas noticias que nos llegan, ¿no?, de ese mercado de armamento y de la posición de Rusia, la pérdida en combate y la pérdida de material de Rusia, que parece que no es tan efectivo como creían, puede también alterar el mercado. Es decir, ¿quién va a desear comprar armas rusas cuando no están siendo lo eficaces, ¿no?, que pretendían ser, ¿no? Y también el artículo dedicado a la parte de Colombia, en el cual pues también ahí Carolina Urrego Sandoval y Vladimir, entre otros Vladimir Rovinsky, es el impacto en Colombia, que con el cambio de presidencia y también con el presidente Petro, pues también cambian las relaciones, porque desde la tensión que había con Venezuela, por ejemplo, y con Colombia, ahora pues tiene ya otro alcance. En general, pues como pueden ver, me quedaría con uno de los artículos que hemos traducido de Stasi Goddard, en la cual pues es el rechazo, ¿no?, de China y de Rusia, de este orden liberal liderado por Estados Unidos, y su pregunta de si fue demasiado optimista esperar que China y Rusia aceptaran valores liberales y aceptaran las obligaciones y los beneficios de la integración internacional, estando Estados Unidos en la cima del orden, ¿no? Entonces ahí lo que está en debate es cómo va a quedar pues el nuevo orden internacional, y aquí pues acabo y agradeciendo pues de nuevo esta oportunidad. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros. Creo que esta crisis del 2022 nos vuelve a abrir los ojos sobre muchas cosas que pensábamos
superadas, ¿no? El respeto por las normas que establece de entrada la Carta de las Naciones Unidas y otra serie de obligaciones internacionales que asumimos los estados, totalmente fracturadas por la invasión armada de Rusia a Ucrania sin un motivo conforme al derecho internacional que lo justifique, y cómo ha evolucionado esta crisis desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico. Han generado o ha generado Rusia que dos países que durante muchos años mantuvieron neutralidad, pues ahora se sumen a la OTAN. En fin, hay una modificación en la geopolítica porque del otro lado se sugiere, y en la revista se explica muy bien, que China y Rusia tienen una suerte de alianza. Yo ni siquiera le daría esa categoría, francamente, pero se explica muy bien por qué se lleva a cabo esa afirmación a partir de una declaración que se hizo en los Juegos Olímpicos, una reunión entre los dos líderes de Rusia y China previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Entonces, llevamos ya 8 meses de conflicto con los desarrollos que tuvimos en los días pasados de apropiación territorial con base en un referéndum que a la luz de los estándares internacionales se cuestiona. Entonces, el conflicto en sí mismo nos va abriendo distintos episodios cada vez sobre lo que pensábamos que era un sistema internacional seguro, sólido, con contrapesos, con líneas rojas que no se cruzaban, y ahora el reto será ver cómo se recompone no ese orden internacional, sino el que surja después de este conflicto y todo lo que genere. Entonces, pues hay que seguir muy de cerca esta crisis, hay que estudiarla muy bien, hay que observar con enorme cuidado cómo se posicionan las regiones y los países en cada uno de los temas en los que se va presentando algún debate o alguna acción concreta, como las que han puesto en práctica, por ejemplo, los europeos en el seno de la Unión Europea, y también pues las repercusiones en América Latina. La maestra Montserrat Arce, a quien le agradecemos nuevamente su presencia aquí, escribe precisamente en esa sección y pues le damos el uso de la palabra con enorme gusto. Adelante, Montserrat. Gracias. A ver, ¿qué lo cayó? Hola. ¿No te importa usar esto? Ya, gracias Alejandro y gracias a todos por estar aquí. Gracias al doctor Jordi Beccaria también por la oportunidad de participar en esta edición de Foreign Affairs. La verdad es que es un honor porque creo que el tema del cual me invitaron a escribir era un tema que me parece que siempre ha sido relevante, pero puede que haya perdido cierta relevancia a lo largo de las últimas décadas. Y con lo que pasó en Rusia, no solo en el 2014, sino pues con estas nuevas pretensiones expansionistas de Rusia en febrero, cobra mucha relevancia por distintas razones. Como decía Alejandro, el director de este instituto, estamos frente a un escenario muy particular porque es la primera vez desde el final de los grandes conflictos entre naciones en el que un país invade a otro, bueno, con sus excepciones como Irak y Kuwait, ¿no? Pero una potencia, si bien no económica, sí política, invade a un país soberano, ¿no? Entonces, lo que yo pretendía explicar en mi artículo era qué son las sanciones, por qué son relevantes, cómo se usan, cuál es su significancia en este contexto que estamos viviendo actualmente y por qué nos afectan a todos los países del mundo. Entonces, lo que yo empiezo diciendo en mi artículo es
que hay que diferenciar las sanciones internacionales de los instrumentos de política exterior. La primera precisión conceptual que yo hago, las sanciones como un mecanismo garante del orden mundial que surge después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando las potencias aliadas deciden que el bloqueo económico que existe contra Alemania es una de las razones claves de la capitulación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y a la luz de el liberalismo de Woodrow Wilson, ¿no? Se propone que las sanciones pueden ser una medida muy efectiva para preservar el orden y la seguridad internacionales en ausencia de un gobierno internacional, ¿no? Es como no hay una policía del mundo que se encargue de hacer cumplir el derecho internacional, las sanciones que históricamente habían sido una medida que se implementaba en conjunto con la guerra, ¿no? El uso de la fuerza, pasa a ser el mecanismo que se empieza a concebir como una alternativa a el uso de la fuerza armada, ¿no? Fracasa. El éxito de las sanciones es muy relativo, porque primero tendríamos que decir que es éxito, ¿no? Pero se considera que fracasa en sus pretensiones de evitar que las grandes potencias invadan a otros países. No funciona cuando Mussolini invade Etiopía, no funciona en la invasión de Japón a China, ¿no? Y colapsa la Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que este mecanismo, por la misma razón de que no existe una manera de asegurar el cumplimiento del derecho internacional, dado que requiere la cooperación de todos los estados, se vuelve a incorporar el mecanismo de sanciones en el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y este establece que es el mecanismo que el órgano de gobierno de las Naciones Unidas, ¿no?, que es el Consejo de Seguridad, tiene ciertas medidas a su disposición para prevenir o para obligar a los estados infractores a cumplir con sus obligaciones internacionales. Creo que es importante apuntar de las sanciones el contexto ideológico del que surgen, porque los supuestos sobre los cuales las sanciones se basan no necesariamente han sido reflejados en la realidad, y es lo que pasa con Rusia. Entonces, el liberalismo asume que las naciones que comercian entre ellas son menos propensas a entrar en conflicto. También asume que la globalización, ya el neoliberalismo, tiene efectos igualadores, pacificadores, que los estados y sus líderes son agentes racionales, maximizadores de utilidad, y que, bueno, pues las democracias, conforme se fueron, o la idea era que se democratizaran los países, eran menos propensas a entrar en guerra entre ellos, ¿no? Tenemos, yo diría, tres grandes momentos históricos de las sanciones. El primero es para evitar las guerras entre las grandes potencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, que entramos en el periodo de la Guerra Fría, las sanciones se utilizan en los conflictos de decolonización, es la lucha ideológica dentro, pues, de los dos grandes bloques que existían, las dos grandes hegemonías. Y después de la caída de la Unión Soviética, tenemos este escenario internacional con lo que Mari Kaldor llama las New Wars, las nuevas guerras, y tenemos que las sanciones empiezan a aplicar a contextos de guerras intranacionales. La relevancia de lo que está pasando ahorita es que estamos en el primer momento en el que se aplicaron las sanciones, con la particularidad de que tampoco se le pueden aplicar a Rusia por la simple y sencilla razón de que Rusia está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando se crea el sistema de seguridad colectiva, se crea también un candado que impide que las sanciones se puedan aplicar a las grandes potencias, sobre todo a los 5 miembros permanentes del sistema de seguridad. Entonces, cuando en 2014 Rusia anexiona la península de Crimea, ¿no?, empieza la primera ola de sanciones, y creo que el mundo entero se empieza a cuestionar cómo hacemos para revertir este hecho. Ya sabemos que el Consejo de Seguridad, siendo
Rusia, uno de los miembros permanentes, y China, su aliado en pues, en sus intereses geopolíticos de ambos, no iban a aceptar que se les sancionara, y entra otro mecanismo que, bueno, es un poco controversial en términos del derecho internacional, que es como la responsabilidad internacional del Estado, mediante la cual si tú como miembro de un sistema de seguridad colectivo de una comunidad de estados te sientes agraviado por un ilícito que está cometiendo otro estado, tú puedes aplicar medidas que conlleven al aseguramiento y al cumplimiento de las normas internacionales, y es en este contexto en el que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido aplican la primera serie de medidas o de sanciones contra Rusia, ¿no? Estas series de medidas se llaman Smart Sanctions, son nuevas relativamente, surgen después de las sanciones comprensivas de los 90, que se le aplicaban a toda la población de un país, pero las consecuencias humanitarias que tenían eran muy catastróficas, porque pues los civiles no necesariamente son responsables de los actos que cometen sus gobiernos. Entonces, las sanciones de Rusia tienen esta innovación mediante la cual se aplica a sectores específicos de tal suerte que debiliten la capacidad material de Rusia para financiar el conflicto. Cuando uno aplica sanciones, tiene que tener algunas cosas claras. La primera es que uno tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de esas sanciones que quiere aplicar, ¿no? En este caso, la primera ronda de sanciones en 2014 tenía como objetivo que Rusia desocupara la península de Crimea, la resolución del conflicto en el Donbass, ¿no? En Ucrania, y bueno, en teoría había ciertas un caminito claro sobre qué pasos había que seguir para que se le levantaran las sanciones a Rusia. Después de una fallida serie de negociaciones que conllevaron los acuerdos de Minsk, que pretendían darle solución al conflicto de Ucrania del 2014, las sanciones de Rusia se supeditan al cumplimiento de estos acuerdos. Los acuerdos fallan y 8 años después, el 24 de febrero, tenemos que Rusia vuelve a atacar Ucrania, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a esta gran interrogante sobre qué tan efectivas son las sanciones si en 8 años no lograron disuadir de ninguna manera que Rusia continuara con sus pretensiones expansionistas, ¿no? Y se implementa una nueva ronda de sanciones enfocada a los mismos sectores, que en el caso de Rusia son el sector financiero, el sector energético, el sector de defensa y el sector agrícola, ciertos bienes. Y el cuestionamiento en el que estamos ahorita es, ¿seguimos aplicando sanciones que afectan a todo el mundo? Porque en esta economía globalizada en la que vivimos, no hay absolutamente nada que no pasa en un lado del mundo que no afecte en otro. Pero sobre todo, y una de las críticas importantes a las sanciones es, ¿qué hacemos cuando uno de los actores que está cometiendo un ilícito controla mercados estratégicos, ¿no? Como el petróleo, el gas, el trigo, los fertilizantes, el aceite, los aceites vegetales, que en este caso Ucrania es de los principales exportadores, pero bueno, es dentro de la zona de conflicto, entra dentro de la zona de conflicto, ¿no? Y entonces, a mí me pedían en la revista que yo hablara de las repercusiones para América Latina. Y hay que pensar la invasión de Rusia en el contexto también de la pandemia, donde tenemos una presión inflacionaria enorme, teníamos precios del petróleo ya de por sí elevados, y de repente tenemos una situación en la que países como Túnez, Egipto, Líbano, Jordania, Uganda, que dependen enormemente del trigo que se exporta desde la zona de conflicto, países como Brasil, que es la principal potencia económica de la región y que además es pues el sector agrícola es quizás el sector más importante de la economía, depende de los fertilizantes rusos, ¿no? Entonces, si no hay forma de comerciar con Rusia y no hay fertilizantes,
qué pasa con el campo en Brasil, ¿no? Los fertilizantes también utilizan otras materias primas cuyos precios están elevadísimos por las sanciones. Entonces, ¿en qué escenario nos quedamos en América Latina? Pues tenemos que, para empezar, dada la inflación y los precios del petróleo, el precio de la comida va a subir muchísimo, ¿no? Y América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces, cuando inicia esta guerra, las sanciones eran mucho más comprensivas y a medida de que ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta de cuánto interdependencia económica tenemos, cuánto dependemos en América Latina de los fertilizantes de Rusia, cuánto depende, por ejemplo, Ecuador exporta el 90% de sus plátanos a Rusia. La imposibilidad de exportar plátanos, que es una de sus principales productos de exportación, a su principal comprador, deja a Ecuador, que por sí está en una situación frágil políticamente, con más vulnerable, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a un escenario en el que tenemos que cuestionarnos cuál es la efectividad de las sanciones. A partir de ese momento, por ejemplo, Estados Unidos, que fue junto con la Unión Europea los primeros en implementar sanciones, han relajado políticas, varias de sus sanciones, por la necesidad de que el mundo no entre en una crisis alimentaria, de que el campo en América Latina no se quede en el desamparo. Y entonces estamos en un escenario en el que ahora tenemos excepciones a ciertas sanciones. Entonces, tenemos excepciones a los fertilizantes, tenemos excepciones al gas, ¿no? Porque, pues, si Rusia provee el 40% del gas de Europa, tampoco podemos dejar que toda Europa se muera de frío. Entonces, lo que yo pretendía hacer en este artículo era cuestionarnos cuál es la efectividad de las sanciones, qué tan efectivas son si después de 8 años Rusia volvió a invadir Ucrania, si los efectos son tan catastróficos para el mundo en general, si, dicho burdamente, los que pagan los platos rotos son otros, ¿no? Y qué otras opciones tenemos en un sistema de seguridad colectiva como las Naciones Unidas, que, como decía Alejandro, está un poco en crisis, porque lo interesante de esta situación es que actores como Turquía han salido sumamente beneficiados de pues el conflicto. Nadie imaginó que Erdogan, ¿no?, que es a todas luces un líder no muy democrático, sea el principal negociador de que el mundo pueda comer, ¿no? ¿Qué nos dice esto para las pretensiones que tiene Turquía con Chipre, con las islas griegas, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre lo que considera China que es Taiwán para ellos, una sola China, ¿no? Si las sanciones no funcionan en el sentido de que no pueden disuadir a un país de no atacar a otro, como las grandes potencias lo hicieron al principio del siglo XX, ¿qué nos espera en este sistema de seguridad colectiva? ¿Qué tendríamos que modificar? ¿Cómo hacerlas más eficientes? ¿Cómo hacerlas más humanas? Entonces, yo concluyo que no tengo la respuesta, que nos toca pensar, porque todas las instituciones sobre las cuales está basada pues el mundo en el que vivimos, que existe después de la Segunda Guerra Mundial, está un poco en crisis. Y el mundo tiene hambre. Y si todo el mundo tiene hambre, también pueden haber tensiones muy interesantes, como estamos viendo. Nos toca a todos pensar cómo mejorar esto. Muchas gracias, Montserrat, por esta reflexión en torno al artículo que contiene la revista Foreign Affairs que estamos presentando. Efectivamente, hay muchos aspectos de la ponencia que acaba de hacer Montserrat que hay que retomar. En honor a la justicia, también Estados Unidos invadió Irak de una manera absolutamente ilegal. El problema ahí fue que todos lo convalidamos después a través del Consejo de Seguridad. En este caso, ella menciona pues que no se pudo sancionar a Rusia, pero es que ni siquiera se ha podido condenar a Rusia a través del Consejo de Seguridad por el poder de veto con el que cuenta como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y ya entrando en la parte que ella pues ha explicado, el tema de las sanciones, que son
siempre materia de debates sobre su moralidad, sobre su legalidad. Y en esta crisis, en la del 2022, estamos viendo paquetes de sanciones por parte de los países ubicados geográficamente en Occidente que tienden a ahorcar económicamente a Rusia para que no pueda mantener las operaciones militares en el terreno. Vamos a ver, algunos analistas prevén que el próximo año se van a ver los efectos de esas sanciones y también hay que ver cómo se mueven los otros países que no se han sumado a las sanciones, significativamente la India y China, que siguen siendo parte de, pues de la actividad económica de Rusia. Entonces, bueno, pues importantísimo el artículo que nos presenta Montserrat para que podamos continuar observando la crisis. Rápido, la patrulla. Y que podamos analizar con mucho cuidado, con datos. Por eso les digo, hay que observar muy bien cómo va evolucionando este conflicto. Los efectos que genera en América Latina, porque sí que hay efectos. El tema de la crisis alimentaria es uno que apunta muy bien Montserrat. Sí, el mundo tiene hambre y el mundo en desarrollo tiene más hambre todavía, y eso es importantísimo. Entonces, bueno, la invitación para que revisen este artículo en Foreign Affairs. Y ahora le voy a dar la palabra, y me da mucho gusto también a la doctora Gamboa Combs, de la Anáhuac del Norte también, pues la Anáhuac aliada de nosotros, del instituto, en muchas actividades, porque ella entra a un tema sobre las criptomonedas en términos generales y si le dan una solución al sistema financiero tradicional, pues que durante siglos ha controlado parte de la economía de muchos países y la economía internacional, desde luego. Y ella aterriza parte de su planteamiento en dos países que ya han dado el paso de ingresar al sistema financiero formal, al Bitcoin, que son un país en nuestra región y un país en África. Doctora, por favor, ilústranos sobre este tema tan apasionante. Adelante. ¿No? Ah, no, creo que lo había apagado. Okay. Adelante. Hola, pues muchísimo gusto. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por invitarme a participar también en la revista, al doctor Jordi Bacaria, y gracias, Montserrat, por tu intervención aquí también muy interesante de las sanciones, que hablaré un poquitito cómo el Bitcoin se ha utilizado para pues rodear estas sanciones que finalmente como seres humanos, cuando algo se nos presenta, nos ponen una barrera, pues siempre buscamos cómo darle la vuelta a la barrera. Entonces, Bitcoin ha sido una de estas opciones. Lo que a mí me interesó mucho fue que dos países que realmente pues no serían los primeros en pensar en, los vanguardistas, en la nueva tecnología, en nuevas, o sea, en la cúspide de nuevas operaciones, son los primeros en adoptar Bitcoin como su moneda de curso legal. Entonces, moneda de curso legal quiere decir que ya es una moneda que en el país se puede usar para ir a la tienda a comprar cualquier cosa, como si fuera su moneda nacional. Entonces, dos cosas interesantes para empezar. Los países son El Salvador, que es un país pequeñito en América Central, un país que tuvo pues guerra civil, país pequeño, más o menos 6 millones de habitantes, muy susceptible a desastres naturales, y aparte pues las cosas que luego nos pasa en América Latina, de guerrillas, o sea, muchísimos problemas en los últimos años. Entonces, El Salvador en 2001 dolariza su economía. Entonces, para empezar, no tenía su propia moneda, tenía desde el 2001 su moneda es el dólar americano. Entonces, no tiene la capacidad de imprimir ni tiene capacidad de llevar una política monetaria autónoma. Tiene que regirse por la política monetaria de Estados Unidos. Y la República Centroafricana, que es también un país muy pequeñito, es un país que no tiene litoral, no tiene salida al mar, está en África subsahariana, también
poca población, unos 5 millones de habitantes, y a partir de este año también dijeron que van a tener el Bitcoin como moneda de uso de legal. Entonces, uno pregunta, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de repente cambian una estrategia? Bueno, la República Centroafricana es una república, tampoco imprime su propia moneda. Forma parte de un grupo que están bajo el Banco de Estados de África Central, el BEAC. Entonces, el BEAC es el encargado de la política monetaria de 13 países. Bueno, son la mitad está con un franco centroafricano y la otra mitad con otro franco centroafricano, que están los dos amarrados al euro y están sustentados en Francia. Entonces, todas las reservas de este banco están en Francia físicamente, no están en el Banco Central Centroafricano, y ellos tienen ahora es el ECO, pero era el franco centroafricano hasta hace poco. Entonces, la república en sí no tiene manera de imprimir su propia moneda, de tener una política monetaria independiente, y hace más o menos por abril, mayo decidieron que iban a pasar a tener Bitcoin. Entonces son dos países que pues una muy baja escolarización, muy poca penetración tecnológica. Dices, pues Bitcoin es tecnología. Entonces, ¿cómo es que van a poner una tecnología que en países que tiene poca penetración en países desarrollados, donde hay muchísima más escolarización, donde hay mucha más pues uso tecnológico, cuando la mayoría de la gente sabe usar internet, etcétera? ¿Por qué en estos países están cambiando el Bitcoin? Entonces, un poquito la historia, no sabemos exactamente cómo en República Centroafricana lo van a hacer, acaban de pasar la ley. En El Salvador ya tenemos un año desde que pasó, o sea, la ley Bitcoin creo que entró en junio, el 9 de junio de 2021, pasa la ley y entra en vigor en septiembre, a principios de septiembre. Entonces ya cumplió un año, y lo que hizo el presidente Bukele fue ya tenían un tiempo con una playa, que le decían Playa Bitcoin, donde se había hecho como que el experimento. Entonces ya llevaba varios años que se usaba Bitcoin como forma de pago en esta playa, en El Salvador. Entonces decidió que eso lo iba a extender a todo el país, pensando que traería más remesas, de que ya El Salvador, bueno, una gran parte de su Producto Interno Bruto viene del extranjero, de salvadoreños que están en Estados Unidos, que mandan remesas a El Salvador, y eso genera una gran parte de su ingreso de dólares. Entonces, recordemos, ellos no pueden imprimir dólares, la manera de tener más dólares es que vengan desde fuera. Entonces, ya sea por comercio o por remesas. Entonces, para que pudieran llegar más remesas, cada vez que se mandan remesas, pues hay que pagar un porcentaje, hay que pagar una comisión, y eso quiere decir que la mayoría de la gente que está fuera espera tener una cantidad grande de dinero para enviarlo. Entonces, no vas a mandar $20, vas a mandar 200 o 250, y va entrando poco a poquito. Entonces, la idea era, pues si tú puedes hacer por Bitcoin, ¿no? Pues mandar $5, puedes mandar $10, puedes mandar $25, y no te va a cobrar ninguna comisión, es al instante. Entonces, suena muy bien. El problema es que, primero, la gente no sabía. Entonces, para que la gente adoptara este medio de pago, les dieron una cartera que se llama Chivo. Yo al principio dije Chivo, pero es... en El Salvador decir chivo es decir como chido, buenísimo, ¿no? Entonces, era como para decir, wow, es súper cool. Entonces, tenías tu chivo, te daban $30 en el chivo, y esos $30 los podías salir a gastar. Entonces, la mayoría de la gente recibió su chivo, lo bajó y inmediatamente salió y gastó sus $30. No lo podías cambiar por otra cosa, lo tenías que gastar. No podías cambiarlo por dólares, pero lo podías gastar. Entonces, inmediatamente se gasta el dinero. El chivo tiene algo tan particular porque es lo que es una cartera, un soft wallet. Entonces tú tienes tu cartera,
la mayoría de la gente que usa Bitcoin tiene carteras duras o carteras suaves. Entonces, las carteras de los soft wallets son de software, que tiene que ver con tu teléfono, etcétera. Quiere decir que tú no controlas tu llave, no controlas toda esa parte que es tan atractiva del Bitcoin, que es la anonimidad. Entonces, estás entregando tu anonimidad de Bitcoin al gobierno, porque quien controla el chivo, pues el gobierno. Entonces, ahí ya empezamos a tener un poquito de algo que sonaba muy padre. La mayoría de la gente de Bitcoin dijo, wow, está padrísimo, ya va a entrar como moneda de curso legal, ya vamos a hacer como que algo mucho más aceptado en el mundo. Y de repente dices, no, pero aquí lo va a controlar el gobierno. Entonces, para empezar, no les gustó mucho a la comunidad Bitcoin. Y ya al momento de estar gastando todo, pues lo gastas y ya no quieres usar Bitcoin. La gente no está comprando Bitcoin. Creo que el menos del 1.6% el año pasado de remesas entraron por Bitcoin a El Salvador. Entonces, esa idea de que iban a entrar, ¿no?, cantidades industriales de dinero por medio de las remesas en Bitcoin, pues muestra que la gente no tiene confianza. En África la República Centroafricana, hay menos todavía de uso, hay menos bancarización, hay menos confianza en lo que diga el gobierno, pero aquí hay algo interesante y eso tiene que ver un poco con las sanciones. La República Centroafricana, ellos terminaron su última guerra civil en 2016, pero justo a principios de este año hubo otra vez intentos de golpe de Estado, etcétera, y contratan a mercenarios rusos. Rusia está apoyando mucho a la República Centroafricana para que mantener la estabilidad y que el presidente Todera siga en poder. Entonces, hay la sospecha que para evitar sanciones y poder pagar a los mercenarios rusos, que la idea es comprar Bitcoin y que lo puedan pagar sin que sea tan, no lo puedan encontrar. Ahora, ¿qué son las cosas que a mí me llaman la atención? Una, pues que son países pequeños, sin mucha escolaridad y que la gente en sí no tiene confianza. Entonces, algo totalmente céntrico de gobierno. Dos, que escojan una moneda que ya existe, ¿no? Y hasta cierto punto controversial. Entonces, Bitcoin ha sido algo que o la gente lo odia o lo ama, creen que es la solución a todos los problemas o creen que no. En cuanto al sistema global, pues Bitcoin en sí no es la solución, tiene muy baja transacción, o sea, digamos, Mastercard en promedio hace 24,000 transacciones por segundo, tiene la capacidad, algunos dicen que tiene capacidad hasta de 70,000 por segundo, mientras que Bitcoin llega a 7 por segundo y no lo han podido escalar. Entonces, no tiene la capacidad de absorber las transacciones que ya se están haciendo. Entonces, por ahí empezamos. Dos, la volatilidad. Tenemos que es o sea, aunque ahora ya se está usando como moneda de curso legal, la mayoría de la gente no lo piensa como una moneda o como una unidad que mantenga valor. Lo ven todavía como una inversión, no como un medio de intercambio. Entonces, esa parte, por más psicológica que sea, es muy real. O sea, todavía hablamos de la pizza más cara, ¿no? Esa primera transacción de 9 bitcoins, que ahora es un dineral, ¿no? Dices, pero es que fue la pizza más cara. No, en ese momento esa pizza valía 9 bitcoin, porque es lo que podías comprar con 9 bitcoin. Pero no lo pensamos así. Pensamos, si yo hubiera guardado esos 9 bitcoin, ahorita sería millonario. Entonces, esa parte de cambiar la psicología, de que es un medio de intercambio, es un uso para yo cambiar estos bytes, ¿no? Este blockchain que es mi Bitcoin por otra cosa. No es lo que estoy pensando comprar Bitcoin para que suba de valor, para que yo obtenga más después. Entonces, hasta que cambie esa psicología de qué es una criptomoneda, realmente no va a ser un medio de intercambio.
Pero lo que creo que se están apostando estos países, uno, pues poder salirse un poco de lo que es los medios tradicionales de compra, de venta y poder tener otros medios de pago. Y dos, el poder crear moneda. Entonces, como dije, tanto El Salvador está con el dólar, la República Centroafricana está con el ECO, ¿no? Que está ligado y es parte de este Banco de Estados de África Central. Entonces, no controla, no puede imprimir, no puede decidir sus propias tasas de referencia. Entonces, ahora con la pandemia hemos visto qué es lo que hicieron los países a principio de la pandemia, imprimir, ¿no? Sacar, estimular la economía. Tanto El Salvador como República Centroafricana no podía hacer eso. Y ahora que están teniendo problemas de inflación, ¿qué están haciendo? Pues están subiendo tasas de referencia para tratar de controlar inflación. Tampoco puede hacer eso El Salvador, ni la República Centroafricana. Entonces, ¿qué pueden hacer con Bitcoin? Bueno, la posibilidad de minar, o sea, de las cosas que dice el presidente Bukele que quiere hacer es una ciudad Bitcoin, que lo que decía era tener, ¿no? la capacidad de crear más Bitcoin. Entonces, crear Bitcoin es minar, es tener el software necesario para resolver son como rompecabezas, ¿no? Pequeños, la criptografía que trae el Bitcoin lo tienen que resolver y al momento que se resuelve, sabes si sí o si no esa transacción es correcta. Entonces, el primer nódulo o la primera computadora que lo resuelve recibe Bitcoin como recompensa de haberlo resuelto. Entonces, así se va generando más Bitcoin. Entonces, la idea es que en vez de que se esté generando, ahorita hay muchos, estaban en China y partes en Ucrania, en otros lados que han estado teniendo la mayor cantidad de minería. Pareciera algo que cualquiera pudiera hacer, pero al momento se calcula que todas las transacciones o toda la generación de Bitcoin se ha llevado por las mismas 64 nódulos, no sabemos si personas, pero esos nódulos han sido los que han generado la mayor cantidad de Bitcoin. Entonces tampoco es tan democrático como quisieran pensar, pero la idea era eso, de poder crear y generar mayor moneda para suplementar la moneda que tienen, que está muy restringida. Entonces, pues ese era mi área de interés, y pues cualquier pregunta yo creo que Claro, después pasará. muchísimas gracias, Alina, también por esta presentación sobre el trabajo que llevaste a cabo en esta revista. Yo creo que nos hace necesariamente reflexionar sobre el uso de las criptomonedas. Bitcoin es una de ellas, pero ya hay muchas más criptomonedas en el mercado. Y la apuesta que ponen dos países para utilizar como, digamos, su moneda de cambio el Bitcoin, esta criptomoneda, la República Centroafricana, un país con una seria fragilidad institucional derivada de los conflictos y de la inestabilidad que ha marcado a este país durante toda su historia, para ser sinceros, y también ahora en el espacio centroamericano, la apuesta que hace El Salvador por utilizar el Bitcoin, pues veremos al paso de los años las repercusiones y si el ejemplo de estos países nos da respuesta a la pregunta que se plantea en Foreign Affairs, si son realmente una solución o un problema para el sistema financiero internacional y nacional tradicionales, o no son ninguna de las dos, simplemente se puede coexistir con estas criptomonedas. Pero a mí me encantaría escucharles a ustedes. Tenemos a dos articulistas de Foreign Affairs aquí con nosotros, a Jordi, quien es el director de la revista. Pues tenemos unos 10, 15 minutos para hacer preguntas. No sé quiénes estén interesados o interesadas para plantear alguno de los temas que se han tratado. A ver. Adelante. Por aquí tenemos micrófonos si se pueden identificar y plantear preguntas. Les pido que sí seamos muy concretos porque hay muchas personas que seguramente estarán interesadas. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la doctora.
sobre el tema de Bitcoin en general y alrededor de El Salvador, porque, bueno, estuve leyendo unos artículos al respecto y, digamos, después de la adopción de esta medida, eh, digamos, el consenso internacional, y como usted menciona, fue que fue un absoluto fracaso, ¿no? Pero mi pregunta va más en términos económicos, digamos, el fracaso fue puramente simbólico y como, ajá, político para Bukele, o el daño económico sí fue sustancial para considerar una política realmente como fallida en términos económicos. Gracias. ¿Alguien más? Tomamos una más y empezamos a responder. Gracias. Hola, mi pregunta es para Monse. Quería preguntarte, ¿cómo es que los efectos de las sanciones ya se ven en otros países y en Rusia no? O si ya se están viendo en Rusia o qué están esperando a ver si funcionan ahí o no. Gracias. Adelante. Ok, bueno, decir fallido a un año de una política económica es, o sea, estar demasiado antelación, ¿no? Recuerdo a mi profesor de economía hace 1000 años que decía el del fenómeno de the fool in the shower, ¿no? De que estás en la regadera y que le prendes a la caliente y no te esperas a que se caliente y luego le prendes más y le prendes más y ya cuando empieza a arder, pues le prendes a la fría. Y ya que te empieza, o sea, y sigues prendiendo y ya que se empiezas a congelar, ya le empiezas a... Entonces, estás todo el tiempo moviéndole y siento que los últimos años así estamos con la economía. O sea, no esperamos la economía, se hace una sanción y se espera la repercusión en varios años. Se sube la tasa de interés y no vamos a ver el efecto inmediato, se va a hacer hasta bastante después. Entonces, a un año, pues no podemos decir que sí es totalmente fallido, porque si bien la criptomoneda cayó y ha tenido repercusiones sobre El Salvador, no quiere decir que eso ya es totalmente fallido. O sea, lo que podemos observar es que la observación, bueno, la aceptación dentro de El Salvador ha sido muy baja. De la gente que, o sea, 61% de las personas que ya bajaron su chivo no lo han vuelto a usar, o sea, se gastaron sus $30 y no lo vuelven a usar. Entonces ahí pues habría que ver si después lo reactivan o no. Pero la otra cosa, El Salvador empezó a expedir bonos en criptomonedas. Eso sí ha sido un fallo bastante amplio porque los expide a un precio alto, ahora necesita pagarlos y el Fondo Monetario Internacional está entre que sí les ayudamos, no les ayudamos, que finalmente los van a ayudar, porque si el Fondo Monetario no les ayuda, nunca van a recuperar lo que ya les prestó. Entonces, sí tienen que apoyarlos, pero seguramente el Fondo Monetario les va a pedir como, o sea, antes de prestarles más dinero, les va a decir que tienen que tomar ciertas medidas, seguramente quitar los bonos de Bitcoin para que vuelvan a recibir fondos del Fondo Monetario. Entonces, más que fallido o que tenga suceso, o sea, finalmente es estar observando cuáles son las repercusiones de cada medida que han tomado y ver cómo van, o sea, si van corrigiendo o si siguen en el mismo camino hacia abajo al momento. Gracias. Gracias por tu pregunta y ojo, bueno, me sale la vena de profesor, perdóname. Ojo con las afirmaciones sobre el consenso internacional, dijo A o B, porque hay que ver quién lo dijo, en qué contexto y qué intereses hay detrás. Entonces, nada más como recomendación. Pues sí, porque sí, como que todo en términos absolutos o todo en la superficie, hay un mundo intermedio ahí y por eso aquí están detrás una cantidad importante de libros para que vayamos forjando esa capacidad de análisis. Tú tienes una pregunta que resolver. Sí. Bueno, Isa preguntaba cuáles son los efectos de las sanciones en Rusia y inmediatamente cuando se impusieron las sanciones, las nuevas, después de la invasión de Ucrania, el rublo se desplomó terriblemente, ¿no? Había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar con esa moneda, porque al mismo tiempo hubo otras medidas que parecían muy extremas en su momento, pero como decía la doctora Lina, siempre hay forma de darle la vuelta a todo, ¿no? Que esta medida extrema fue sacar a los bancos más importantes de Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacional. Entonces, las
medidas que tomó Putin para como paliar los efectos de las medidas que Occidente había implementado fue que toda la inversión que estaba en activos extranjeros se tenía que convertir automáticamente a rublos. La tasa de interés pasó de 9.5% a 20% y se establecieron restricciones de capital para que no hubiera una desinversión y un desplome del rublo mucho mayor. Ahora, Rusia es una economía basada en commodities, en materias primas, principalmente gas, minerales, fertilizantes y también en agricultura. Como las sanciones han, pues porque esto afectaría gravemente a muchos países, tienen sus excepciones, el efecto no ha sido realmente tan fuerte, ¿no? Porque, pues, si todavía tienen la capacidad de exportar gas, por ejemplo, Alemania, ¿no? La cantidad de inversión que tiene Italia en bancos rusos también es grande, ¿no? Pues el efecto que se buscaba que fuera inmediato, pues no lo es tanto, ¿no? Las excepciones a las sanciones, las principales, ha sido el sector energético. El banco mediante el cual, que sigue en el sistema SWIFT, se pueden hacer estos pagos es Gazprom-Bank. Entonces, todo el pago de energéticos se puede hacer todavía. Y la otra excepción es a, como decía, los fertilizantes. Rusia es el principal exportador de fertilizantes del mundo, y a los granos. Entonces, el Banco Agrícola Ruso tampoco está sancionado, se puede seguir comerciando con él. De hecho, Estados Unidos, muy bajita la mano, mediante comunicados del Departamento del Tesoro, ha tratado de incentivar que la gente siga comprando fertilizantes, ¿no? Para que no suban tanto los precios. Pero pues bueno, si Rusia es quien los vende y vende tanto de eso, pues igual el efecto que se pretendía obtener no se ha logrado tanto. Y ya por último, pasó en el 2014 ¿qué es lo que decía antes? Pero es que explicar todo esto así medio corriendo está medio complicado. Cuando controlas partes de mercados estratégicos, ¿no? Tienes la capacidad como de distorsionarlos. Entonces, en el 2014, Rusia lo que hizo fue implementar una serie de contramedidas y dijo, yo no les voy a exportar a los que me sancionaron productos que ellos necesitan, ¿no? Como trigo, medicinas, armas y demás, ¿no? Esto llevó a Putin a hacer una política de sustitución de importaciones, lo cual fortaleció a ciertos sectores que antes no eran tan fuertes al interior de Rusia, ¿no? Generando obviamente pues cierta popularidad. Por ejemplo, la cantidad de subsidios que Putin le dio al sector agrícola fue impresionante. Entonces el descontento de ser sancionado más o menos se compensaba con pues, la alegría de que de repente el gobierno te estuviera subsidiando tanto, ¿no? Y bueno, durante estos 8 años de sanciones, Rusia pasó a ser un importador de alimentos a ser un exportador neto de alimentos. Rusia o no tiene una dependencia alimentaria que antes sí tenía, ¿no? Y bueno, tiene un superávit comercial importante que puede ser útil, pero también puedes como tener menos opciones de financiamiento, menos accesos a créditos y demás. Y ya para concluir, yo creo que, por ejemplo, una cosa que sí no esperaba Putin es que durante este tiempo, porque exportó más de lo que importaba, sus reservas internacionales crecieron considerablemente. Lo que yo creo que no había previsto es que las sanciones se las congelaran, que ese sí fue un golpe importante a la economía del gobierno ruso, ¿no? Entonces, pues mezclado, esas son como las principales repercusiones, habrá que ver. Muchas gracias, Montserrat. Efectivamente, ya hay un efecto de las sanciones. Hay que decir también que Rusia tomó medidas antes de ser sancionada porque sabía que iba a ser sancionada y cambió parte de sus reservas internacionales a valor oro y yuan en lugar del euro y el dólar. Entonces quedó con rublo, oro y yuan. Y con eso ha pues mantenido parte de esa actividad comercial que nos señala Montserrat. Tú quieres hacer una pregunta. Adelante, por favor. Tenemos chance para una más y vamos a dar por terminada esta presentación. Adelante. Bueno, esta es para Montserrat. Haces una pregunta muy importante. ¿Sirven las sanciones? Es una pregunta muy difícil de responder. Sin embargo, en las relaciones internacionales existen diversas teorías que nos ayudan a analizar este tipo de cuestionamientos. También mencionaste en tu exposición que el contexto ideológico del que surgen estas sanciones, del orden liberal, democrático y demás,
es importante para entender toda esta cuestión. Mi pregunta va encaminada en ese sentido. ¿Es el liberalismo la única posibilidad para entender esto? Estamos regresando al realismo, ¿no? Entender este tipo de cuestionamientos a través del realismo, o existe una posibilidad para que surja una nueva óptica, una nueva teoría que satisfaga la explicación de estas cuestiones. En el ámbito teórico de la disciplina, ¿tú cómo ves esta cuestión? Yo creo que es una pregunta muy buena y muy compleja. Justo desde febrero, uno de los académicos o teóricos de las relaciones internacionales que ha sido particularmente vocal ha sido John Mearsheimer, ¿no? Sobre si realmente todo lo que está pasando lo provocó Estados Unidos con la expansión de la OTAN, sobre cuál es la eficacia de, pues, como el orden liberal que se había establecido, ¿no? Y por otro lado tenemos a los teóricos realistas y neorrealistas, ¿no? Joseph Nye, bueno, del realismo tenemos, del liberalismo clásico tenemos a Kant, a Grocio, sobre cuál era como la idea de las sanciones, ¿no? Y como les explicaba muy brevemente, los supuestos sobre los que está basado, ¿no? Los estados que comercian no tienen unos incentivos para entrar en conflicto, conforme la globalización tiene un efecto democratizador, ¿no? Que lima desigualdades, las democracias no van a la guerra con ellos mismos y los agentes son maximizadores de utilidad y irracionales. Bueno, esto no es particularmente cierto en los regímenes autocráticos, ¿no? Porque en las democracias, en principio, tú tienes una oposición política, tienes un sistema con pesos y contrapesos, pues tienes que cumplir con las normas internacionales, el respeto a los derechos humanos y demás, ¿no? Entonces, una democracia funciona, pues el pueblo es el soberano, quien decide cómo quiere estar representado en el gobierno y exige a sus representantes y al gobierno qué es lo que quieren. Los regímenes autocráticos, y esto fue particularmente notorio con las sanciones en Irak, Saddam Hussein, pues tú, si tienes además todos los medios del Estado a tu disposición, o sea, la policía, el ejército, los medios de comunicación, y tu población realmente no te interesa mucho, ¿no? Porque al más mínimo descontento, tu respuesta va a ser reprimirla, ¿no? Pues, ¿qué tanto pueden servir las sanciones que funcionan en una lógica de que el mecanismo de acciones que se cree un descontento social de tal suerte que la población civil, la oposición política capitalice este descontento para exigirle al régimen que cambie y, bueno, pueda poner en tela de juicio la continuidad del régimen, ¿no? Cuando tú no te importa la población civil, no hay alternativas políticas a tu régimen, pues igual te da igual cumplir con las sanciones o no, y que se queden ahí muchísimo tiempo. Entonces, creo que sí ha sido evidente como las áreas de oportunidad del liberalismo. Por otro lado, la respuesta del realismo, no sé si, al menos a mí personalmente, sí me convence, porque yo creo que la sanción es un mecanismo imperfecto que podría mejorarse, ¿no? Pero la apuesta por, no sé, la Fuerza Armada, otro tipo de coerción, igual y tampoco es la vía. Yo creo que las sanciones tienen que ser usadas en conjunto con otros medios. Las sanciones no son un fin en sí mismo, son un medio a disposición del Estado para conseguir un fin en particular. Si usamos las sanciones solo en aislado, sin, por ejemplo, diplomacia, ¿no? Creo que falta mucha labor diplomática, pues igual y no van a ser tan efectivas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que explorar. A mí no me gusta casarme solo con una teoría. Creo que cada teoría tiene lo suyo y creo que habría que mezclar las distintas herramientas de cada teoría para conseguir resultados más óptimos. Gracias. Tenemos tiempo de una pregunta más. Aquí en la columna, perdón. ¿Nos das tu nombre, por favor? Hola, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias. Es para la doctora sobre las criptomonedas. Algunos comentan que uno de los grandes retos para la implementación en una población del uso de las criptomonedas es la volatilidad que tienen, ¿no? Porque precisamente al ser un instrumento que tiene un grado de especulación alto en el mercado, muchas veces
en las remesas pueden enviar $250, como el ejemplo que usted daba, y en lo que la persona que la recibe la liquida, pueden ser 220, pueden ser 550, y puedes tener el efecto de la pizza más cara, ¿no? Y decir, uy, si me hubiera esperado 1 hora más para liquidar, hubiera recibido $20 más, o si lo hubiera liquidado 10 minutos antes, hubiera recibido lo que me mandaron y no menos, ¿no? Entonces, el grado de especulación que hay en las criptomonedas pues, es muy alto, y puede que eso, en países en donde la población el grado de bancarización es muy bajo, y encima, pues, no se diga el acceso a la inversión de la gente, que les digas que sus remesas van a estar flotando cada segundo y que pueden ser pues, mucho más altas o mucho más bajas, crea un cierto miedo en la población, ¿no? Y al mismo tiempo, algunos comentan que en el entorno inflacionario que hay, en donde la Fed no puede subir más las tasas porque entonces empieza a apretar mucho a los mercados frágiles de Europa, como pasó con Italia hace 2 semanas, que los yields subieron y el Banco Central Europeo tuvo que regresar al quantitative easing, que es como el Hotel California de los bancos centrales desde el 2008. Pues en Jackson Hole, en la reunión que se tuvo, estuvieron hablando mucho de transicionar ordenadamente la mayoría de los bancos centrales a criptomonedas reguladas por bancos centrales. Entonces, la pregunta es si usted cree que esa pueda ser la solución para este modelo que se plantea de transicionar hacia criptomonedas, teniendo todo el beneficio de una criptomoneda, pero que pueda ser intervenida por un banco central que de alguna manera estabilice un poco la fluctuación y quitar el efecto especulativo de la moneda. Sí, justamente ahorita hay muchos estudios sobre eso. El Central Bank Cryptocurrency, o sea, Central Bank Backed Cryptocurrency es uno de las nuevas usos que se está dando, pero algunos todavía lo están analizando. O sea, por ejemplo, el Banco Central de Canadá ahorita está haciendo un estudio inmenso para ver si es algo que quieren hacer. El BIS acaba de sacar su reporte, creo que el mes pasado acaba de sacar un reporte bastante completo sobre este tema, justo hablando de las criptomonedas existentes tienen este problema de volatilidad. Si los bancos centrales empiezan a extender y usar el blockchain, porque yo creo que lo que tenemos que recoger aquí es esta nueva tecnología de blockchain que tiene una capacidad brutal para cambiar tanto las transacciones, o sea, transacciones comerciales como las transacciones bancarias. El tener los contratos inteligentes que se manejen con un blockchain, que cuando tú hagas un contrato de comercio exterior, ¿no? De exportación, importación, que al momento que cae o sea, que llega el producto, que lo puedan verificar, se detone el pago inmediato, pues quitas un montón de intermediarios en cuanto a esos, todas esas transacciones que tienen muchísimos, pues muchas trabas y mucha burocracia, que ya puedan soltarlo tan fácilmente. O sea, puede cambiar todo. Es más, ahorita no tendríamos el debate con lo de Irlanda del Norte y Brexit. Podría el blockchain ser, en vez de tener la frontera, podían tener todos los productos que pasen de Inglaterra hacia Irlanda del Norte, tener esa parte blockchain para asegurar que no se pasen al resto de la isla, ¿no? Y que no entren en la Unión Europea. O sea, hay muchísimas cosas que van, pero está en pañales. Ahorita realmente las transacciones con blockchain o con creo que Europa, que es el que más tiene ahorita, son 20% de las transacciones comerciales tienen un respaldo de blockchain. Estados Unidos está en un 10%, América Latina estamos del 5 al 10. O sea, realmente todavía nos falta muchísimo, pero creo que por ahí va la cosa. O sea, ya con los bancos centrales, aquí estamos entrando a una nueva trinidad imposible, digamos, que es la escalabilidad, la confianza y la parte de autonomía, ¿no? Entonces, el blockchain que tiene Bitcoin, Ethereum, o sea, las criptomonedas existentes tienen la confiabilidad y tienen la seguridad, tienen esas dos cosas, pero no pueden ser escalables. Si lo pasamos a un banco central, entonces tienes la seguridad, tienes la escalabilidad, pero falta esa confianza de que no tengas un tercero encargado.
¿no? Entonces ya no puede ser esa autonomía, de alguna forma la anonimidad que tiene la criptomoneda. Entonces van a tener que escoger 2 de 3, una vez más, ¿no? Otro trilema. Muchas gracias. Le doy la palabra a Jordi también para un comentario de cierre, por favor. Muchas gracias, Alejandro. El tema que has sacado muy importante del veto, ¿no? El Consejo de Seguridad, y recomendarles un artículo que sale en el número de octubre de Foreign Affairs Latinoamérica, cuyo autor, uno de los autores es Juan Ramón de la Fuente, embajador en Naciones Unidas de México, y trata precisamente el papel de México en tratar de reformar un mecanismo de veto que no existe en la Carta de Naciones Unidas, pero que es efectivo, y que lo que se trata es que cuando se den estas situaciones en la cual pues, hay una condena que las potencias pueden vetar, esto puede ser trasladado y discutido en el ámbito de la Asamblea de Naciones Unidas. Esto es importantísimo y les recomiendo ese artículo que está ya por salir. Comentarios pues, a las autoras. Bueno, el tema de criptomonedas, que he dicho al principio que no soy converso todavía, pero claro, le llamamos criptomonedas y en realidad no son monedas. Ustedes saben que en la historia ha habido monedas de oro, todavía México tiene, ¿no?, sus centenarios de oro, pero el hecho de que haya monedas de oro o haya habido monedas de oro no significa que el oro sea una moneda. Si podemos utilizar el oro, pero no deja de ser un activo. Entonces, las criptomonedas son activos, todavía no son monedas. Efectivamente, cuando los bancos centrales entren en el blockchain, tendremos monedas. Digo esto para no confundir y sobre todo porque a veces, no sé, en México, en Latinoamérica, pero sí en Europa y en España, cantidad de jóvenes se están lanzando a las criptomonedas. Hay verdaderas sectas que captan jóvenes para que entren en las criptomonedas y es de un gran riesgo. Y hay que saberlo. No puede entrar en cualquier riesgo. No puede hacer deportes de riesgo, pero que sepa que tiene riesgo, ¿no? Y en cuanto al tema de las sanciones, ahí sí déjenme ponerme la casucha europea, porque evidentemente ahí sí hay un dilema. Ya sabemos y estamos de acuerdo en la efectividad de las sanciones, los efectos que pueden tener sobre el resto del mundo estas sanciones, pero imagínense la posición, sobre todo de la Unión Europea, ya no digo de Estados Unidos, pero de la Unión Europea, que debe apoyar a Ucrania y al mismo tiempo debe comprar y seguir comprando gas a Rusia. Es decir, lo que estamos pagando en gas a Rusia sirve a Rusia para tener armas para ir contra Ucrania que apoya la Unión Europea. ¿Cómo resuelves este maldito embrollo, ¿no? Es decir, y fíjense que en estas sanciones lo que ha habido, ahora habrá un nuevo paquete que saldrá esta semana, pero lo que ha habido es sobre todo jerarcas rusos, obviamente el entorno más inmediato de Putin, pero todavía no ha habido el tema pues, de gas o el petróleo y, por supuesto, no a las exportaciones de cereales, que si se han limitado no es por las sanciones, sino por el sistema de pagos, que ahí también puede haber un efecto boomerang. Impedir que Rusia utilice el sistema SWIFT no significa que luego Rusia y China no puedan tener ya sus propios sistemas que va a alentarles. Y por lo tanto, pues lo que es importante de las sanciones yo creo que es no tener que entrar a alimentar la máquina bélica de Rusia, que es finalmente lo que estás intentando en tu apoyo a Ucrania. Por lo tanto, es muy difícil para Europa decir no a las sanciones. Veremos el nuevo paquete que salga pues, esta semana. Y fíjense que ahí está uno de los grandes dilemas de la propia Unión Europea, que ha intentado esta semana sacarse la foto y ha salido bien, no ha salido movida, de la comunidad política europea, que va mucho más allá de la Unión Europea. Incluso ha participado Reino Unido y ha dicho no pongan la bandera europea para que... ¿no? Para algo hemos salido, para no tener que estar bajo la bandera europea, pero así están los 27 miembros, muchos más
que participan en esta idea de aislamiento de Rusia. No es una sanción, pero sí es una foto que dice, cuidado, aquí sí que estamos configurando un orden distinto, ¿no? Y en el caso pues de las sanciones europeas, uno de los grandes debates que en estos momentos que podrían unir a Europa o la podrían romper es el tema de los topes a los precios del gas. Claro, ¿qué significa tope del precio del gas? Muy difícil de explicar, pero se lo diré en un ejemplo personal. La última factura que yo he recibido de electricidad en su casa de Barcelona, ahí pone un apartadito que dice tope del precio del gas. Es decir, cobran a los consumidores lo que es el tope del precio del gas para España y Portugal para evitar que el precio de la electricidad suba. Pero evitas que el precio de la electricidad suba en el sistema marginalista del precio del gas, sube tanto el precio del gas que de cualquier índice salta por los aires, pero luego nos cobran a los consumidores el tope del precio del gas. Y cuidado que todo es muy bonito, pero luego en la práctica, ¿quién acaba pagando? Los de siempre. El consumidor acaba pagando en la inflación, en el tope del precio del gas, etc. Bueno, pues simplemente ya para dar muchas gracias pues a Montserrat Arce, a Dina Gamboa y a todos los autores que participan en este número, que no pueden estar aquí, pero hubiesen estado con mucho gusto, algunos porque no están en México, porque Foreign Affairs Latinoamérica, sin el apoyo de los autores y autoras y sin los suscriptores y lectores, pues no existiría. Entonces, evidentemente, debemos agradecer a todos los que participan en esta obra de tratar de introducir una reflexión rigurosa de temas actuales, abierta, sin ideología dominante, que es lo que pretendemos desde Foreign Affairs, y evidentemente ese es incluso el origen de la revista Foreign Affairs en Estados Unidos, que ahora en este septiembre han celebrado su centenario, y Foreign Affairs Latinoamérica ya vamos entrando para los 23 años, casi un cuarto de siglo, no está mal. Pues muchas gracias también, Alejandro, por esta oportunidad de estar aquí, pues también en esta grata reflexión de un tema tan actual, importante e interesante. Nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por compartir el trabajo que se hace en Foreign Affairs y esta propuesta de conectar a través de la revista con la sociedad mexicana interesada en los temas internacionales. Con esto cerramos esta presentación. Aquí atrás está el stand de Foreign Affairs. Muchas gracias a las dos autoras que estuvieron con nosotros. Gracias a Jordi. Y bueno, sigan aquí en el instituto.